entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Perfecto. ¿Qué cosa es? Es un músculo. Es un músculo en la parte periférica, ¿sí? Y en la parte central es aponeurótico. ¿Sí? ¿Para qué sirve todo este músculo? Al final este músculo sirve para dos funciones principales. Uno, para el proceso de la inspiración y expiración, o sea, para la respiración, ¿sí? Y el pasaje de tres estructuras principales, la aorta, el esófago y la cava. ¿Correcto? Tiene forma de trébol. Lo principal acá es recordar lo siguiente. Tiene una parte muscular y una parte aponeurótica. ¿Estamos de acuerdo? Y su patología puede ser abordada tanto por la parte superior como la parte torácica, como la parte inferior, que es la parte abdominal. Su incidencia es 1 en 2000, una leve preferencia por los hombres que por las mujeres, mayor frecuencia, el 80% a 90% es en el lado izquierdo, porque en el lado derecho está el hígado y lo tapa y no da mucha sintomatología. La mayor frecuencia de las hernias de Bondales, y te vamos a explicar por qué, bilateral es menos del 5%, su mortalidad es el 75% y su morbilidad pues está entre 15 y 10%, ¿ya? Pero la mortalidad en estos casos llega al 75% siempre y cuando esté complicado. Tiene una cierta tendencia este, hereditaria, como hemos dicho. Es un músculo de qué tipo estriado en la cúpula, separa el tórax del abdomen, dos zonas, una zona muscular que hemos dicho, que está en la parte lumbar L1, L4, parte L1, L4, es más potente, ahí está el hiato, ¿qué hiato está? El hiato del esófago y de la aorta. Naturalmente está pegado también a las costillas. ¿A cuáles son? A las últimas 6 y a la parte external. Y el centro tendinoso, que tiene forma de trébol, de tres hojas, ¿sí? Y acá tiene un huequito que entra para la vena cava. ¿Correcto, chicos? La patología acá es bien sencilla, no se preocupen. Igualito. La anatomía consta de tres partes que se insertan en el tendón central. La parte external, ¿sí? La parte costal de los costales, que se origina donde los cartílagos, naturalmente, los cartílagos. Y las superficies, que superficies internas, naturalmente, ¿de quién? De las costillas. ¿Cuáles son las últimas 6? Y la parte lumbar, acá, que es bien fuerte, que está en el área lumbocostal, lumbo con el costilla costal, ¿sí? Arco lumbocostal, que pueden ser medial, interno, lateral, y los dos pilares, ¿no? Derecho e izquierdo. Como he mencionado, tiene dos cúpulas, una cúpula derecha más alta. ¿Por qué? ¿Quién está ahí en la cúpula derecha? Puede estar leves. La cúpula derecha más alta, ¿sí? Porque acá está el hígado. ¿Sí? En la cúpula derecha, ¿sí, chicos? Y la cúpula izquierda se encuentra en este caso el estómago. Tiene dos superficies, una superficie torácica que está hacia arriba y una superficie abdominal. Los huequitos que tiene, que hemos mencionado acá, ¿sí? Para la cava, para el esófago y para la aorta. Si lo vemos lateralmente, tenemos para la cava, para el esófago y para la aorta. Anatómicamente, el de la aorta es a nivel de más o menos T12, ¿sí? Agarra la aorta descendente que va cayendo, agarra también con conducto torácico, la vena ácidos y la vena semiácidos. Correcto. El hiato esofágico es intermedio, es en T10, entra el esófago, junto con su nervio, el décimo craneal, el nervio vago, los nervios simpáticos y ramas y arterias, las ramas de la arteria y venas, ¿de qué? De las gástricas, ¿correcto? El esófago y la gacha. Y de la cava inferior a nivel más arribita, de T8, que entra la vena cava inferior y el nervio torácico derecho. ¿Correcto, chicos? Esto sí, vamos a aprenderlo rápido. A nivel, a nivel acá, antes tenemos central, como he dicho, acá está el diafragma, existe hernias. La que están laterales a la aorta, al esófago, donde Bosdalek, el doctor Bosdalek fue el primero en describirlo. Y la que está detrás del esternón, son la de Morgani, ¿sí? Y a su vez tiene derecha e izquierda, ¿no?
y que cambia el nombrecito. La que sale por el esófago, ¿sí? Y se conecta con la aorta, con las hernias ya tales. Entonces tenemos tales, esófago, Bordaleix laterales, Bordaleix y Morgani detrás del esternón. ¿Sí? Empezamos. El triángulo de Bordaleix es un área sin fibras entre la unión lumbar y la unión costal, donde tenía que insertarse en la unión lumbar y la unión costal. Cualquier defecto que se produce ahí es de Bordaleix, ¿correcto? Y el que se encuentra detrás del esternón, el triángulo externo-costal, con un triangulito, ¿sí? Es de Morgani. Algunos mencionan, que si es derecho, es de Morgani, y si es izquierdo, es de la Rey. Por acá pasan los vasos epigástricos. Pero en línea general le dicen Morgani. De todas maneras, derecho Morgani, izquierdo, la Rey. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? Chicos, ¿me entienden? Sí, doctor. Ya, es de sencillo, no hay gran cosa. Bordaleix lateral, ¿por qué? Porque la inserción que tenía que verse acá, este triangulito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entre la unión lumbar y costal, hay un hueco, Bordaleix. Morgani, atrás. Si quieres ser más específico, Morgani derecho, atrás del esternón derecho, y la raíz izquierda. Y la que están con el esófago, que también a veces se conecta con el foramen de la aorta, que es un huecote grande, son las hernias ya tales. Listo, se acabó el asunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Ya. Sí, Es que doctor. en esófago, para el diafragma va a ser eso lo principal y una que otra cosita más por ahí. Las arterias, cualquier cosa que esté cerca del diafragma. Arteria musculofrénica de la rama de la arteria torácica interna, arteria frénica, los 5 últimos intercostales, yo diría hasta 6 intercostales, subcostales, la arteria frénica anterior y el drenaje venoso es todo lo contrario. ¿Quién lo inerva? El nervio frénico, las filas delgadas de los últimos 6 nervios costales, por supuesto, y el esplénico mayor. En otras palabras, el décimo par. El frénico es el nervio motor y sensitivo del diafragma. Perfecto. O sea, es el que te permite respirar de forma voluntaria e involuntariamente. Y tienes tu hipo por alteraciones ahí. ¿Sí? Es todo el resumen acá, no se preocupen, chicos. Funciones es de la inspiración, tomas aire y solito se va, ¿sí? Produce el 80%, ¿sí? Esto aumenta la presión negativa en el interior de la cavidad torácica. Al producirse la presión negativa, expande los pulmones, entra el aire, se produce el intercambio, ¿sí? De oxígeno y CO2. Es el más potente y el más importante utilizado para la inspiración. Entonces, nosotros vamos a dividir de esta manera. La patología del diafragma pueden ser congénitas, como eso naciste. ¿Correcto? Chicos, Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, ya. doctor. Entonces pueden ser congénitas, como eso naciste. ¿Cuáles son las congénitas? Eventración diafragmática. ¿Qué quiere decir eventrado? Que se levantó, creció. Deme 5 minutos. 5 minutos, chicos.
Ya, entonces las patologías, ¿me escuchan? Sí, Congénita doctor. y adquirida. Congénita, con eso naciste, mayormente con eso naciste, con eso viviste y con eso has muerto de otra cosa menos de eso. Punto, se acabó el asunto. Así de sencillo y fácil de hacer. Y adquiridas por traumatismos diafragmáticos o lesiones del nervio frénico, traumáticas o quirúrgicas. Empezamos. Eventración diafragmática. Esa eventración es una cosa que va creciendo, 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 que se va metiendo, 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 metiendo y elonga todo lo que está ahí. Y no es como una hernia, no es chiquito, es grandote, es una cúpula, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Sí, doctor. Entonces, las eventraciones diafragmáticas van produciéndose poquito a poquito, se va eventrando. Es como si, por ejemplo, la cúpula de una iglesia, ¿no? Así de grandotes. Así de grandote hacia arriba. Y como está eventrado, no pasa nada, todo el organismo está acostumbrado. Ahí se pueden meter pedazos de intestino, se puede meter todo el estómago, todo el intestino delgado, todo el colon. Y ahí está viviendo. El paciente vive así, hace su vida normal, crece, vive, reproduce y muere, normal. En cambio, las hernias de von der Leyen y Morgani, como son más chiquitas, más pequeñitas, acá si se mete un intestino, va a causar un cuadro de obstrucción, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si es lateral, va a ser Sí. von der Leyen, y si es detrás del esternón, va a ser Morgani. Listo, se acabó el asunto. Y viene una más bonita, las hernias peritoneo-pericárdicas. ¿Qué cosa quiere decir? Peritoneo, agarra el peritoneo, y que se meten cerca al corazón, se meten cerca al corazón. Listo. No tenemos más, tenemos la eventración diafragmática que se mete así todo un blocote, no causa sintomatología muy clara, vaga, difusa, no hay problema, solamente causa alteración a nivel pulmonar, o sea, este pedacito de pulmón que estaría acá arriba se va atrofiando, ¿sí? Las hernias de von der Leyen laterales y Morgani laterales, ¿qué se puede meter acá? Mayormente se mete intestino. ¿Qué intestino? El grueso no, porque el grueso está bien fijo. Si se mete picrum, causa un leve dolor, una molestia, no causa gran cosa. Estómago no se puede meter porque el estómago es bien grandote. Entonces lo único que se mete mayormente es intestino delgado. Si se mete intestino delgado, ¿qué pasa? Cuadro obstructivo. Y si se revienta, peritonitis. Listo. Y las peritoneo-pericárdicas son lo mismo, pero que se meten a los costados del corazón. Listo, se acabó. Y las adquiridas, traumatismos diafragmáticos, por ejemplo, accidente de tránsito, estás caminando por la calle y viene un chorro y te acuchilla, ¡pah! Te mete un cuchillo entre el tórax y el abdomen y causa una pequeña lesión. Esa pequeña lesión, ¿qué es lo que produce? Una herida en el diafragma. Esa herida de diafragma puede autolimitarse, o sea, solito se controla, no pasó nada, quedó ahí. El paciente está estable, está tranquilo, pero con el transcurso del tiempo, ese huequito, cuando tú tomas aire, botas aire, tomas aire, botas aire, ese huequito se va hinchando, 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 creciendo, 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 y puede producirte una hernia, donde en el diafragma, una hernia diafragmática, ¿de qué tipo? Traumática. ¿Por qué? Porque te hicieron con un objeto traumático. ¿Correcto? Nada más. Empezamos con lo básico. Y bueno, y después cuando estás operando puedes llevarte pues, el nervio frénico y punto, ¿no? Se acabó el asunto. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Chicos.
No, doctor, creo que no hay ninguna duda. Ya, esto es lo principal, ¿ah? No se asusten, así de sencillo es esta parte. Empezamos. Eventración diafragmática. Mira, acá se ha eventrado toda esa partecita acá, ¿lo ven? Se ha Sí, doctor. eventrado. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Este pedazo de, por ejemplo, puede ser congénito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que simplemente esta función de acá del diafragma no ha sido buena toda su vida. Se ha ido entrando, se ha ido entrando, se ha levantado, se ha metido acá el hígado. Al meterse el hígado, como vemos acá, se ha metido acá el hígado. Acá está el colon dando sus vueltitas normales, el estómago está acá tranquilito. Y vemos acá que la función pulmonar, en esta parte del lado izquierdo está normal, está tranquilo. Y en el lado derecho, vamos a ver que está limitado a un 50%. Entonces, pero este paciente está tranquilo, está bien. Simplemente estaba jugando partido, tranquilo. Vino su amigo, le tiró un patadón, lo tiró al suelo. Vino su esposa, le dijo, ay, mi esposo, pobrecito, lo llevó al hospital. Lo llevó al hospital, el señor todo avergonzado va y le toman su radiografía, por seguridad, porque la esposa está ahí como loca gritando, casi lo quiere matar y todo lo demás, le toman la radiografía y ven esto. Entonces la esposa dice, ay, mire, le se ha metido todo el hígado dentro de su cavidad torácica, y que el otro se va a morir. No, no se va a morir, porque eso de acá no es agudo, no es de un momento a otro. Si fuese agudo de un momento a otro, el paciente entraría en un colapso, ¿sí o no? Sería una insuficiencia respiratoria. Pero si el paciente es flaco, delgado, juega partido, hace su vida normal, hace todo tranquilo, la pregunta es, ¿se opera o no se opera? Chicos, ¿No se opera? ya, exacto, no se opera, o sea, acuérdense una cosa, si este paciente está normal, está tranquilo, vive su vida normal, se ha reproducido, juega partido, va al baño, trabaja, y encuentras esta cosa de acá, lo primero que tú sospechas es uno, que es crónico, no es agudo. Porque si fuese agudo, el pata ni podría ni moverse. Uno, dos, toda la vida estás con estas cosas de acá, se reproduce, se vive, y te acuerdas, tú dices, ah, no, pero mi mortalidad es elevada en cualquier cosa que yo haga en el diafragma. Correcto. Entonces, si el paciente está tranquilo, está bien, está estable, no necesita ser operado, simplemente queda en observación y punto. Las recomendaciones básicas. Haz tu vida normal, pero no me aumentes de peso porque tu función pulmonar pues está restringido un 25%, pero para ti tener un 75% está bien, no hay problema, haz tu vida tranquilo, ahí quedaste. Lo más probable es que hayas nacido con esto, hayas vivido con esto y vas a morir con esta patología que tienes acá, pero eso no te va a matar. Se acabó el asunto. ¿Sí? ¿Y cómo lo ves? Mira, mayormente son, son asintomáticos. En caso de sintomatología, esto está relacionado con problemas respiratorios, por la problemas respiratorios, restricción pulmonar que puede haber, con estudios radiográficos, la radiografía de tórax, y después de la radiografía es que empieza una tomografía pues, para ver. ¿Sí? El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. El pronóstico dependerá el grado de hipoplasia pulmonar. Hipoplasia pulmonar. Acá tiene 75%. ¿Mm? Ahí queda, no te preocupes. ¿Correcto? Ya. Igualito acá, se metió hacia adentro. ¿Sí? Se metió hacia adentro. Esto que es una incidencia 1 en 1400, de origen el defecto del desarrollo de musculatura de la parte central del diafragma, ¿sí? No se desarrolla y se va adelgazando, adelgazando. La superficie ventral es más delgada, por supuesto, porque la has estirado, pero como un chicle, es de forma membranosa. El lado izquierdo es más frecuente porque el lado derecho está el hígado que lo tapa, no hay problema. ¿Sí? Puede estar asociado a otras malformaciones como hipoplasia de la aorta, paladar hundido, malposiciones abdominales, etc. Vamos a suponer, igualito acá. ¿Ven? Ahí está en esta. Ven que está hasta arriba. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, este paciente, por ejemplo, ha tenido una eventración y ha tenido un accidente de tránsito. ¡Pum! Se golpeó. Se metió toda esta parte de acá. De lo que se metió un poquito más. Pero el problema no es lo que se mete, no es lo que entra, sino el problema está en el patrón restrictivo de la función pulmonar. Por ejemplo, este paciente de acá dice, ¿sabe qué, doctor? Yo estuve mi vida tranquilo, tuve un accidente y tengo me siento ahogado, me siento que me falta aire. Tomas la radiografía. Y en la radiografía ves esto. Tomas una tomografía. La tomografía ves esto. Lo mejoras la tomografía y ves que está esto. Pero el paciente está con insuficiencia respiratoria. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar esto a su posición normal. Agarras, haces una incisión abdominal, metes todo esto hacia abajo y el diafragma que quedó como una bolsa plástica, toda estirada, lo tratas de
Plegar. ¿Qué es plegar? Juntar, suturar. Así. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Cierto. Ya. Eso te lo tratas de plegar. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene hipoplasia pulmonar no compensada. Más fácil, ya está. Hipoplasia pulmonar no compensada. ¿Qué es lo que haces con ese diafragma, con esa bolsa que te quedó ahí flotando la bolsa del mercado? Lo tratas de juntar. Juntar se llama plegar. Plegar se llama plicatura. ¿Correcto? ¿Sí? La aplicatura con reducción al abdomen de la superficie ventrada o doble sutura en los bordes. En otras palabras, lo suturas. Lo vas pegando, plegando, 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 plegando. Algunas dicen resecciones esa parte que no sirve y lo suturas. También, pero en este caso preferible es plegar. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú cortas esa membrana y tú pones una sutura, se puede desgarrar y puede haber otra vez una patología ya quirúrgica en el cual ya has tenido ese problema, ¿no? Otra cosa que también te puede llevar al nervio frénico. Si bien es cierto, no va a ser relevante en este caso, pero puede haber problemas. Entonces solamente haces explicar, 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 explicar. Lo pegas, ¿correcto? ¿Sí, chicos? Ya. Igualito, acá puede ser abierta o puede ser laparoscópica. Acá laparoscópica, acá todo este diafragma que está todo estirado con una bolsa, lo vas plegando, 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 plegando. Este músculo definitivamente está atrofiado. Este músculo tiene una polinervación, tiene una polirrigación, no tiene tan buena función para la inspiración, o sea, no va a servir para subir y bajar el diafragma y crear una presión negativa en el tórax. No, lo que vamos a hacer simplemente es expandir la función pulmonar correspondiente para que pueda tener el paciente mayor intercambio gaseoso, o sea, que pueda respirar en forma adecuada. Entonces, como hemos dicho, la ventración, ¿sí? La alimentación relativa normal. ¿Por qué? Porque está adelgazado, falta de desarrollo en la parte muscular o de tendón, asociado mayormente a secuestro o secuestro pulmonar o atrofia pulmonar, cardiopatías congénitas y trisomías, o sea, alteraciones genéticas, ¿sí? Si es asintomático, no hay hipoplasia pulmonar, o si la hay, es leve, moderada. Y si es sintomático, hay hipoplasia pulmonar, porque su problema es respiratorio. Punto. Las hernias congénitas, ¿sí? ¿Se acuerdan, chicos, que hemos dicho? Chicos, Sí, Sí, doctor. doctor. que no, no escuchan, uy, me da miedo cuando no responden, ¿verdad? ¿Se acuerdan esta? Peritoneo, pericárdica, peritoneo, peritoneo, pericárdica. Las hernias congénitas son más frecuentes en el periodo natal, no más frecuentes, ahí lo detectas, ahí lo detectas. Y además tienes que detectarlo ahí, pues, ¿no? A través del, o también puede ser también a través de cualquier defecto del diafragma, bondalesia a los costados y Morgani, o a través del hiato esofágico, o defecto en la formación del septum transverso, las famosas peritoneo pericárdicas, que se mete cerca al corazón. Bondalesia. Todo lo que está acá es igual. Hernias diafragmáticas ocurre una en cada 3.000 nacimientos. El más frecuente es el Bondalesia, por supuesto, que está lateral, se desarrolló bien. ¿Por qué fue descrita por el doctor Bondalesia? ¿En qué año? En el 1948, estamos de acuerdo. Es un defecto posterior lateral, por supuesto, posterior, y está en la parte lateral del diafragma, pues se llama también seno Bondalesia. Se presenta con mayor frecuencia en el lado izquierdo, porque en el lado derecho no, porque está el hígado. Un leve predominio en mujeres, bueno. En los adultos, bien difícil que se detecte, pero si se detecta, ¿qué es lo que se mete? Intestino delgado, perfecto. ¿Se produce por qué? Por un defecto en el cierre, que es cierre pleuroperitoneal, por supuesto, en el desarrollo embriológico. En la mayoría de los casos se descubre en qué manera incide tal. Tomaste una radiografía y lo viste. Punto. Son sintomáticos. ¿Sí? Dolor abdominal si se mete pipa o intestino delgado y alteración respiratoria en un 40%. ¿Sí? ¿Qué le predispone? Actividad física, tos, gorditos, estornudos, constipaciones, ¿verdad? Que no van al baño cada rato. El mecanismo principal es el aumento de la presión intraabdominal, el embarazo y la obesidad. ¿Qué es lo que ocurre? Es un defecto acá, un huequito,
¿Ves? Este hueco que se mete intestino delgado mayormente. Se puede meter intestino grueso, sí, pero mayormente intestino delgado. Lo encuentras, ¿qué es lo que haces? Bajas el intestino y lo cierras. Le pones plicatura, lo aplicas, lo pones sutura, sutura, sutura. Ahí te vamos a explicar el diferencia entre poner sutura y poner una malla. Morgani, derecho, Larry, izquierdo, paraesternal o retroesternal. ¿Sí? Acá está, mire, se metió. Acá le falta el lateral. Que permite qué cosa que se meta el contenido abdominal. Perfecto. ¿Hacia dónde? Hacia el tórax, hacia dónde más. Puede ubicarse en el hiato esofágico y todo lo demás. Este es igual que el otro. Encuentras eso y está síntoma. Este sí tiene que ser operado, sí o sí. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a producir un cuadro obstructivo. Y las traumáticas pueden ser por accidente de tránsito, estás manejando, te chocas, paras, el timón te golpea, aumenta la presión intraabdominal, tienes un pequeño defectito ahí, boom, se mete ahí, se amplía ese defecto y se mete intestino delgado y produce dolor y molestias. ¿Correcto? Correcto. O estás caminando en la calle en esta cuchilla y acuchilló el diafragma, como el diafragma se mueve, sube y baja, sube y baja, sube y baja, ese huequito se va ampliando, 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 ampliando y pum, se mete al hueco adentro. Tratamiento quirúrgico. Igual acá se metió y acá vemos cuadros de niveles, ¿no? Cada cuadro obstructivo. De las traumáticas, igual que las otras, la única diferencia es que esto va a sangrar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es agudo. Es como un golpe, un cortezazo. ¿Y qué es lo que hace? Se pone sutura, se pliega. ¿Correcto? Igualito acá. Se metió esta forma aguda, hicieron con contraste, y causó un cuadro obstructivo. La pregunta es, ¿por qué no, en vez de poner, porque en vez de poner pues puedes operarlo vía torácica o vía abdominal, la que más adecuado sea en este caso, ¿no? O sea, por ejemplo, si le golpeó el abdomen, tienes que revisar la parte abdominal para ver si no hay lesión de órganos intraabdominales y ahí aprovechas de suturar el tórax, ¿no? Y si le golpea la parte más en la parte torácica, igual, si hay sangrado y todo lo demás, si entras por la parte torácica, controlas el sangrado y de paso refías el diafragma. A veces colocar una malla, lo que condiciona la malla, es cierto, es una prótesis que te permite aumentar, digamos así, la fuerza ahí, pero al final lo que hace la prótesis es crear fibrosis. El problema de la prótesis, el problema de las mallas, es que si crea fibrosis, todo alrededor se va pegando. Entonces imagínate que le pones ahí en contacto con las vísceras, el intestino delgado, el estómago, colon, todo se va pegando, adheriendo y eso causa cuadros obstructivos. Pero entonces si le pongo una de contacto visceral, perfecto. Le pones una de contacto visceral, la adherencia esa es mínima, casi nada, y le puedes poner ¿cómo se llama? El epiplón ahí para compensar, perfecto. Pero también toda prótesis tiende a ser un grado de fibrosis. Y ahí tenemos, el problema no es la aorta, porque al final la aorta le puedes poner una prótesis y se acabó el asunto, si es que la prótesis se va pegando a la aorta. Tampoco la cava, le pones una prótesis. El problema es el esófago. El esófago cuando se va un contacto con un material, lo va engullendo hacia adentro y puede causar fístulas. Y el problema del esófago es que es bien difícil operarlo. ¿Por qué? Porque es una estructura que, si bien es cierto, no tiene un peritoneo que lo cubra, no tiene una aponerosis, perdón, no tiene una estructura fuerte, solamente es puro músculo y mucosa. Ese músculo es bien débil, bien suave. Y su inervación también es bien complicada. Y la zona donde está ubicada es peor. Entonces, si es que tienes una prótesis que se está metiendo dentro del esófago, sacarlo eso crea una fístula. Y ese esófago mayormente, quirúrgicamente hablando, es bien difícil de manejar las complicaciones que pueda presentar. Entonces es preferible colocar plicaturas. Entonces, tenemos patologías del esófago adquiridas y congénitas. Congénitas pueden ser así. Las eventraciones son grandes y las hernias o ondales a los costados y Morgani la retroesternal, que se meten en intestino. Mayormente son asintomáticos y si presentan sintomatología, mayormente son respiratorios. ¿Por qué? Por la hipoplasia pulmonar. Si es aguda, si es adquirida, si es por un accidente de tránsito, se tiene que operar inmediatamente. Si es una hernia diafragmática, si es una eventración y no tiene sintomatología, déjalo ahí. Si es una hernia, igual tienes que entrar a operar, preferible hacer aplicaturas. Colocar malla sí, pero una segunda intención. ¿Cuándo qué? Cuando la primera aplicatura que hiciste no funcionó, ya pues ni modo, tendrás que colocar una malla. Listo. Entonces, ahí queda. Ya.
¿Quiénes van a exponer, chicos? Doctor, buenos días. Doctor, una Buenos consulta. días. ¿Cómo exactamente podría yo diferenciar una eventración de una hernia? No me ha quedado muy claro, porque Ya. la Las causa even- sí puede ser, ¿no? Pero en cuanto a la diferenciación de ambas, ya. Una hernia tiene su anillo, tiene su pared y es un defecto que está presentado ahí. ¿Sí o no? Tú ves, por ejemplo, a ver, ¿cómo te lo puedo hacer más sencillo y fácil? Ah, ya, tú vas en la playa, ¿sí o no? Y un niñito ha jugado y ha hecho un hueco en la playa, ¿correcto? Sí, ¿sí? ¿Sí? ya. Esa es una hernia. Tú ves todo liso, todo bonito y ves un huequito. Buah. Y ese huequito que tú ves, pues tiene un anillo, ¿sí? Por donde va a entrar, la entrada, y tiene hacia abajo un declive, ¿correcto? Bien marcado, bien bonito, y por donde entra el agua y sale el agua, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos Sí, de acuerdo, sí? Ya, sí. perfecto. Esa es una hernia, porque alguien lo hizo. Sea esto porque fue congénito, porque el paciente estaba tosiendo, pues fue gordito, aumentó la presión intraabdominal, y en ese defectito fue introduciéndose un huequito, un huequito, un huequito, un huequito, un huequito, un huequito. Perfecto. Y tiene su pared bien bonita, bien lisa y todo lo demás. Ah, perfecto. Esa es una hernia. Mayormente, las hernias pueden ser laterales, o sea, los costaditos, y tirándose para atrás, por eso dice lumbares, dorsolumbares, ¿sí? O puede ser detrás del esternón, un huequito que está ahí. Una eventración es la misma playa, no hay se hizo un hueco ahí, sino que ves la ola que viene y va, ¿correcto? Y si tú miras bien, ves el declive, si tú miras así, ves la playa, la arena, y ves el declive de la ola, sino que se va hacia el mar, bien grande, amplio, gigante, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Esa sí. es una eventración, esa es una eventración. Es grande, amplio, las paredes es bien delgadita, bien delgadita, bien delgadita, ¿sí? Y ahí te puedes meter, deslizar y no te vas a que cuando corres por ahí, vas a correr y vas a avanzar normal. En cambio, si corres por la playa con ese huequito, tu piecito entra adentro y te puedes lastimar. En este caso, en vez de que entre un pie, entra el intestino y puede causar cuadro obstructivo. La Ah, ya, ya. ventración agarra prácticamente, mayormente, es todo un hemidiafragma completito, así, liso, que se va hacia adentro, como si fuese una cúpula de una iglesia. Y las hernias es como si fuese el hueco de un desagüe, ¡puf! Que te metiste adentro, de golpe, sobre una superficie bien establecida. Ya, doctor, ahora sí me quedó claro. Muchas Es por gracias. eso, es por eso que las eventraciones no pasa nada, no se va a destruir nada. ¿Por qué? Porque todo es una amplia superficie. En cambio, las hernias, con ese huequito del desagüe, puedes meter el pie, se puede meter el intestino y se puede obstruir. Pasar un cuadro obstructivo, alteración de la circulación, necrosis, peritonitis y la canción. Ah, Doctor, ¿y y, una mira, evisceración puede ser una eventración? no, porque ahí ya rompiste la pared. La pared abdominal ya fue abierta, fue suturada y se visceró, se abrió sobre una estructura que ya estuvo trabajada. Se visceró, se salió, ¡pum! Sobre algo que ya trabajaste, sobre algo que cortaste y reparaste. Se visceró, se abrió, se levantó, se fue hacia afuera. Eventración, lo mismo, pero en vez de sobre una superficie no trabajada, pero que está contenida sobre estructuras ya preestablecidas, ya hechas, ya propias de la persona. Por ejemplo, ¿han visto esos gorditos, gorditos, gorditos? Se ha eventrado la pared abdominal, es cierto, o sea, eventrado. ¿Aló? Sí, sí se le Ya. escucha. Sí, le A estoy esos escuchando. gorditos, gorditos, cuando tú lo operas, lo vuelves a suturar y están caminando y la sutura no lo aguantó y ¡pum! Se visceró, ¿sí? Ya. Sí, sí, doctor, ahora sí Ya, le entendí bien. Gracias. ya. Ya. ¿Quiénes se exponen, chicos? Buenos días, doctor. Yo expongo un Ya. caso. Vamos, gordito, te escucho. Ay, vete que me olvidé, que me olvidé. Siempre me olvido. Ya, espérate, espérate, ¿dónde está? Malvados. Me avisa, doctor. Espérate,
Oye, ¿qué estamos, ah? Es sábado 11. Sábado 11. Entonces, ¿no? Febrero. ¿Tu nombre es Héctor Eikachi. Héctor? Eikachi. Acá está, doctor. Deletreo. A-Y-C-A-C-H-I. Acá estoy que lo señalo con el puntero. ¿Aló? Sí, doctor. Y ahora sí. Pon tu nombre, por favor, porque tengo que anotarte. Héctor, estoy presentando mi carátula, doctor. Acá está mi nombre. Héctor Ya lo vi. Felipe. Allá. Ya lo vi. Ya, un ratito. Ya, sigue, pero no. ¿Tú eres de Puno? No, mi abuela. Ah, ya. ¿Tu código? 2018 001816. Maya. 2003. 2003. Sí, 2003, ¿no? sí, la antigua, ¿no? Ya, listo. Ya, dale. Bueno, buenos días, doctor. Voy a presentar un caso clínico que lleva como título Apendicitis aguda traumática, un reporte de caso. Y bueno, eh, el caso relata a un paciente masculino de 37 años de edad, bueno, etnia latina, es obrero, ¿no? De presidencia urbana y antecedentes de habérsele practicado una amigdalectomía bilateral hace 13 años por amigdalitis crónica y acude espontáneamente al cuerpo de guardia de cirugía general. Y en la Ya. anamnesis el paciente relata que tiene un dolor que comenzó en cuadrante inferior derecho del abdomen e inmediatamente después de haber recibido un golpe, ¿no? Y este fue realizado con un objeto romo, en este caso fue un bate de béisbol. Refiere que el dolor inicial disminuyó de intensidad y a las 2 horas comenzó con una molestia en el epigastrio, dolor en la zona del golpe, producto del traumatismo, ¿no? Y náuseas que no llegaron al vómito. A las 9 horas, la molestia localizada en el epigastrio desaparece, pero todavía persistían las náuseas y el dolor en la fosa ilíaca derecha había aumentado. Se automedicó el paciente con dipirona de 300 miligramos, 2 tabletas por vía oral y con fomentos fríos en el sitio del trauma. A las 29 horas después, ¿no?, de haber recibido el trauma, el dolor lo obliga a permanecer acostado sin moverse, experimentando alivio a la flexión de las piernas, ¿no? Se registró una temperatura de 37.4 grados y decide acudir al cuerpo de guardia de cirugía general.
En el examen físico, bueno, el paciente se encuentra en decúbito supino, ¿no? Con piernas semiflexionadas, permanece inmóvil. En el abdomen, pues, no se encontró, bueno, cicatrices de alguna cirugía, ¿no? Eh, a la palpación, el paciente presentó signo de Bloomberg positivo, ¿no? Signo de Dunphy positivo, McBurney positivo, asociado con hiperestesia cutánea y cierto grado de defensa muscular. Y en los exámenes auxiliares vemos que el paciente presenta 13.1 gramos por decilitros de hemoglobina. En su leucograma tiene 11.300 microlitros, ¿no? Su glicemia 4 milimoles. Su perfil de coagulación, su tiempo de coagulación es de 8 minutos. Presenta un coágulo retráctil con plaquetas de 206.000 microlitros. Su examen de orina, ¿no? Completo de orina, se encuentra sin alteraciones, al igual que su EKG. También en la radiografía de tórax no se encontraron anormalidades y en la radiografía de abdomen simple no encontraron ni distensión de asas intestinales, no hay niveles hidroaéreos ni otra alteración, ¿no? Y en el ultrasonido abdominal, pues también no encontraron alteración en el vaso, ni en el hígado, ni en la vesícula biliar, ni en la próstata. Se encontró litiasis urinaria única en cáliz inferior del riñón derecho sin factor obstructivo, ¿no? Y apelotonamiento de asas hacia fosa ilíaca derecha, y el páncreas no se visualiza por interposición de abundantes gases. Entonces, al momento, al paciente se le decide, ¿no? Realizar una cirugía laparotomía, ¿no? Una laparotomía exploratoria. Entonces, al paciente se inicia, ¿no? Con anestesia general endotraqueal. Bueno, se le coloca al paciente en decúbito supino, se realiza la asepsia, la antisepsia con agua, con jabón, con alcohol yodado, ¿no? Se realiza una incisión para media derecha infraumbilical por planos hasta llegar a la cavidad, ¿no? Y se identifica el apéndice secal en posición mesoceliaca y se va a encontrar el apéndice inflamado, ¿no? Con moderada cantidad de fibrina y una superficie serosa deslustrada. El resto de los órganos intraabdominales van a estar normales, ¿no? Sin alteraciones. Y se comienza a realizar la apendicectomía de punta a base por técnica habitual, ligando el mesopéndice y el muñón apendicular con poliéster cero, ¿no? Y luego, posteriormente, el muñón fue tratado con yodo povidona al 10% y el alcohol a 70%, ¿no? Realizándose la maniobra de Horsley. Luego se realizó el secado del sitio operatorio y se procedió a cerrar por planos la pared abdominal. Y posoperatorio se inició con antibiótico terapia, ¿no? De cefazolina asociado con metronidazol de 500 miligramos, un frasco cada 8 horas, ambos por vía endovenosa, y el paciente pues evolucionó satisfactoriamente y fue egresado a las 72 horas, ¿no? De la intervención quirúrgica. Ahora, esta es una imagen de la biopsia que se realizó, ¿no? Y pues acá se confirma el diagnóstico, ¿no? Donde vamos a encontrar un intenso infiltrado inflamatorio de neutrófilos que eh, atraviesa, ¿no? La mucosa, la submucosa, infiltra la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa. También hay presencia de microabscesos, de ulceraciones y una gran marcada congestión, ¿no? También migración neutrófila hacia los vasos. Esto es un poco de la fisiopatología ¿no? De la apendicitis por trauma, ¿no? Bueno, entonces ocurre un trauma abdominal contundente que va a ser muy similar, ¿no? Al de una apendicitis aguda, solo que el mecanismo de producción es por un trauma, ¿no? Y este trauma, pues, los vectores de fuerza van a atravesar el abdomen y estos van a afectar directamente a la vasculatura del apéndice, produciendo una obstrucción, ¿no? Acá se va a formar un edema, un hematoma, una hiperplasia linfoide y todo esto obstruye la luz apendicular, ¿no? Luego, pues va a haber una gran producción de moco y un crecimiento bacteriano. Todo esto sumado aumentan la presión intraluminal, ¿no? Produciendo una distensión apendicular, ¿no? Luego se produce la éstasis linfática, que va a producir, ¿no? Dolor visceral, luego hay hipertensión venosa, el apéndice comienza a entrar, ¿no? En proceso de isquemia, se ulcera y por último se perfora, ¿no? Bien, eso sería todo, doctor, ¿no? Esa es mi No, bibliografía. no, está bonito tu caso. Yo he leído, ¿cómo se llama? De apendicitis por trauma. He leído nomás, o sea, como algo que se presentaba, pero no pensé que había un artículo de eso.
Ya, y dentro de la fisiopatología del trauma mencionaba pues, justamente alteración vascular, o sea que ese golpe condicionaba piña justo fue en fosa ilíaca derecha, agarraba justo el meso del apéndice en esa zona de ahí y condicionaba pues un hematoma, alteración, ruptura de la parte arterial del vaso correspondiente y con su consiguiente, ¿cómo se llama? Alteraciones ya fisiopatológicas, ¿no? Como si fuese ya una apendicitis. Otra de las cosas que he leído era el mismo golpe producía un edema, alteraba el meso y ese meso con ese edema comprimía los vasos y definitivamente pues, causaba como si fuese una apendicitis, ¿no? Bonito artículo, bien bonito, me ha gustado bastante. La fisiopatología, bueno, empieza simplemente con el golpe, que condiciona un edema, un aumento, una alteración de los vasos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, que se haya obstruido algo por un coprolito, algo, no, pues es un trauma. La otra opción que leí hace tiempo fue que ese mismo trauma condicionaba un edema y justo a nivel de la entrada del apéndice, pues ese edema hacía que se cerrase el apéndice por el edema, por el hematoma propiamente dicho, y condicionaba pues una obstrucción de la luz apendicular por traumatismo, por edema, y ya pues desencadenaba todo el resto de la patología del apéndice, ¿no? Ya. No, bonito artículo Héctor, muy bonito. ¿Y a quién sigue? Muchas gracias. Buenos días, doctor. Ahora presento el caso 2. Ok, buenos días, doctor y compañeros. En el caso clínico 2, vamos a presentar una colicistectomía laparoscópica en una paciente que tiene situs inverso. Los que vamos a presentar son Carolina González Alcalá y la que les habla es Shirley García Morales. Una pequeña, espérense. Tengo que anotar sus nombres, chicos. Ahí, ¿por qué 2 por 1? Chicos. Doctor, es que mi compañero creo que estaba... Él también tenía tenía- pareja, pero no lo hizo solito. Bueno, es de uno, porque vamos a hacer. Doctor, en el caso anterior eran 2 compañeros, pero al parecer el otro compañero no ha presentado el caso clínico ni tampoco ha trabajado con el compañero Aikachi. Es el Está bien. compañero Jorge Kawina. Él también estaba para que tenía que hacer el caso con el compañero Aikachi. Perdón. Pero no, parece que no ha trabajado con él, no ha presentado el caso. Mira, como ya les voy a repetir, chicos. Esta es una carrera de largo tiempo. Es una carrera que depende de ustedes si presentan o no presentan, estudian o no estudian. Porque al final, por ejemplo, en mi caso, yo pongo la nota de que le corresponde, punto. Y el que no presentó tendrá que hacer otro trabajo, verá qué hace. Pero tiene que trabajar. Por mi parte, como ya he dicho bien, chicos, ahorita ustedes están iniciando. Continuemos ya. Shirley, código. 2019-01-1842. Vale, Maya, 2019. ya. El otro es Carolina, código. 2019-011-299. Maya, 2019 también. ya chicos. Citos inversos, ¿no? Ya, denle. Ya. En la presentación del caso, vamos a tener que se trata de una mujer de 36 años de edad que no ha tenido antecedentes de interés, ¿no? Ella viene a consultar a raíz de un cuadro de 6 meses que tiene
un dolor tipo cólico en lo que sería el hipocondrio izquierdo, ¿no? Y menciona que casi siempre aparecía relacionado cuando comía, ¿no? Ingesta de comidas grasas, ¿no? A lo que es el examen físico, no, no revela ah, nada más que el dolor difuso en lo que es el epigastrio y tampoco revela lo que son los signos de irritación peritoneal. Se le hizo un examen de sangre y no demostró tampoco alteraciones en sus pruebas de funcionamiento normal. Hepáticos fueron normales y en el caso de su radiografía de tórax va a demostrar la dextrocardia con hipertrofia ventricular derecha, que lo vamos a ver en las imágenes, ¿no? Acá está, ¿no? En el caso de la dextrocardia vemos que vendría a ser una afección en la cual el corazón va a estar apuntando hacia el lado derecho del tórax, ¿no? Y en el caso de la ecografía abdominal, no pusieron imagen, simplemente la descripción donde se identifica que hay una colelitiasis múltiple con la vesícula biliar localizada en lo que sería el hipocondrio izquierdo y la vía biliar principal está libre de cálculos todavía, ¿no? Y en el caso de la tomografía abdominal, Solamente tiene cálculos en la vesícula. ujú, Coledocolitis no hay. no, todavía no. Todavía no. Ya. Ajá. En el caso de la tomografía abdominal, se ve que el vaso y la, y la cámara están en el lado derecho, ¿no? Y entonces este dato se va a confirmar con lo que sería un tránsito esofágico gastroduodenal y la radiografía simple de abdomen, ya en este caso ya no sería el de tórax, ¿no? Pero tampoco lo pusieron en ese caso. Bueno, doctor, tras el diagnóstico de lo que vendría a ser ya una colelitiasis, lo que se hace es abordar al paciente por técnica quirúrgica laparoscópica, ¿no? En este caso, una colicistectomía. Y estas son imágenes que se presentaron en el mismo caso. En este caso, al ser una paciente con situs inverso, eh, bueno, lo que se hace es como hacer una técnica, pero en manera de espejo, ¿no? En el primero, pues, en la primera imagen, que es la figura 3, podemos apreciar que se ve la curvatura mayor del estómago en el lado derecho y el hígado en el lado izquierdo, ¿no? Y en la figura 4, pues, la importancia de identificar lo que vendría a ser la arteria cística y también el conducto cístico, ¿no? En este caso nos mencionan que al abordarla laparoscópicamente se descarta la coledocolitiasis que usted mencionó y se realiza una técnica quirúrgica, ¿no? La aplicación de los trócares y la asistencia en este mismo caso, ¿no? Como ya sabemos, los puertos que se van a utilizar en la colicistectomía van a ser 4. La umbilical, que va a ser de 10, el subsifoideo, que va a ser de 5, que se va a colocar en la línea media clavicular, que va a ser de 10, y el que se va a hacer en la línea axilar anterior, que va a ser de 5. Entonces son 2 de 10 y 2 de 5. Nos realizan que, en el mismo caso nos explican que no hubo una mayor complicación y el tiempo quirúrgico fue de 60 minutos, ¿no? Y en el estudio anatomopatológico, pues lo que se informó es una colecistitis crónica litiásica, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, en este caso hemos puesto un pequeño video para que puedan apreciar cómo es una cirugía laparoscópica, pero no es en un paciente con sitios inverso, ¿no? Es una laparoscopía normal. Pero cabe recalcar que la técnica quirúrgica va a ser parecida, ¿no? Es lo que se llama técnica espejo, ¿no? Ujú.
Bueno, doctor, la parte del clipaje, tanto del conducto cístico como la de la arteria, también es importante, ¿no? Para prevenir complicaciones. En este caso se colocan 2 clics, uno en la parte superior y otro en inferior. Y en el caso del conducto cístico se coloca 2 más, ¿no? No, lo que pasa es que cuando tú haces la disección, en este caso, el citus inverso, en esta parte no tanto, ¿no? El citus inverso tienes que disecar bien lo que es el cístico y la vía biliar y comprobar que la vía biliar sea la vía biliar principal, porque si te la llevas, bueno, hay problemas, ¿no? En la arteria, sí, mayormente, bueno, acá le colocan clip, ¿no? Pero dependiendo en qué institución sea, algunas veces solamente se quema. En el cístico sí colocan 2 clips abajo de seguridad, un clip normal y un clip de seguridad, ¿no? Y arriba pues se coloca un clip porque se va a salir, ¿no? No hay tanto problema. Otras instituciones en vez de clip colocan hilos. ¿Por qué? Por la fibrosis que se puede producir y todo lo demás. Estadísticamente no está comprobado si se produce o no se produce esa fibrosis o retracción. Lo que sí se pide es que el clip del cístico que se va a quedar esté a una distancia prudencial de más o menos 1 centímetro entre el cístico y la vía biliar. Acá vemos que ya están sacando en una bolsita. Mayormente usan 4 trócares, en mi hospital usamos 3, uno en el ombligo para la cámara y 2 para trabajo, ¿no? Depende también la habilidad del cirujano, cómo se vea más cómodo y todo lo demás. Ventajas y desventajas con 3, con 4 pues sí, pues uno más para revisar, toda la parte, ¿no? Desventaja de los 4 es que algunas veces un trócar no está tan visible y puedes lesionar el hígado, como ya pasó. Ventaja de 3 trócares, estás trabajando con propiamente dicho, te manejas, jalas todo, pero si es algo complicado, pues vas a tener que poner otro clip más, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, que se está mostrando los cálculos, ¿no? Bueno, por un extraño motivo, les gusta usar colecistectomía de situs inverso. La pregunta clásica. ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿Qué doctor. probabilidad Sí, doctor. hay una malformación, una malformación en un situs inverso de vía biliar? De vesícula. Alta, media, baja, ya más fácil. Es baja. Es baja, porque normalmente es como si fuera simplemente una rotación en espejo total, ¿eh? Pero igualito, cuando entras a hacer las operaciones, tienes que identificarte bien la vía biliar, disecar bien, en sitios inversos, en cualquier sitio inverso, disecar bien todas las estructuras, y después que disecas bien y estás seguro, recién clipas. Ya, chicos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿A quién le toca? Buenos días, doctor. Somos 2 alumnas, Hurtado Bautista Catherine y la compañera González Arias Mávila. A ver, un ratito. Nombres. Hurtado Bautista Catherine, doctor. Espérate. Un ratito, chicos, denme 2 minutos. Sí, doctor, no se preocupe. Mávila, código. 2019 23 40 13. 2019, 23, 40, 13. Maya. 2019.
Catherine, tu código. Sí, doctor, es 2019-011-566. Maya. 2019 también, doctor. ¿Cuál es el tema que van a hablar? El tema es colecistitis crónica. Bueno, parte de este artículo se titula Colecistitis crónica, litiasis agudizada. Una consulta frecuente en la guardia médica. Bien, doctor. ¿Podemos comenzar? Ya empiecen, chicos, chicas. Gracias, doctor. Bien, buenos días, doctor, compañeros. Bueno, vamos a comenzar con este tema muy importante, el cual estará a cargo de mi persona y mi compañera. Bien, entonces se presenta el caso clínico con una paciente de edad de 37 años, sexo femenino, con el motivo de consulta de dolor abdominal y náuseas y vómitos. Al relato cronológico, la paciente refiere que desde hace aproximadamente 3 días presenta episodios continuos de dolor tipo cólico en hipocondrio derecho con una escala EVA de 7 de 10 con irradiación a región lumbar, el cual se intensifica hace 8 horas con una escala EVA 9 de 10 asociada a náuseas y vómitos. Esto ante la ingesta de alimentos, ya que la paciente refiere el consumo de tostadas con crema, ¿no? Sin atenuación a fármacos, ya que pues trató de utilizar este medicamento de butiliosina y además niega sintomatología asociada. En cuanto a las funciones biológicas, lo que llama la atención viene a ser el índice de masa corporal, la cual la paciente presenta un índice de masa corporal de 28,84, es decir, que se encuentra con sobrepeso. Esto también pues considerándose como factor de riesgo para esta patología. Y de igual forma la temperatura, en la cual nos está indicando la presencia de fiebre. En cuanto a los antecedentes, ¿Por sí, qué la obesidad factor de riesgo? sobrepeso. ¿Por Bueno, qué? esto debido a la formación de los cálculos que también se están realizando en la paciente. ¿Qué pena? Por Cálculo de estasia, colesterol. Ajá. por alteración hormonal, porque al ser gordita no se mueve bien la vesícula, está comprimiéndose. Ojo, en este caso la obesidad es por factor mecánico. Ya, sigue. Ya, doctor. En cuanto a los antecedentes, no se encuentran antecedentes de importancia y en cuanto a los hábitos nocivos, la paciente refiere una dieta basada en azúcares refinados, grasas, poco vegetales. De igual forma, el consumo de agua no es el adecuado y de igual forma también nos refiere que no realiza ejercicios, esto debido a los problemas que tiene en la rodilla derecha. En cuanto al examen físico, nuestra paciente se encuentra alerta, orientada y consciente, con una presión arterial de 123/76, la temperatura de 39 grados, una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. En cuanto al examen, pues se va a encontrar un abdomen blando, depresible, con ruidos hidroaéreos presentes. Y lo que nos va a llamar la atención viene a ser la hipersensibilidad localizada en el área del hipocondrio derecho. Y de igual forma también se le realiza esta maniobra de Murphy, en la cual se da positivo esto a la palpación durante la inspiración profunda con un cese inspiratorio. De igual forma también posee la resistencia muscular a la exploración, esto debido al dolor. Y de igual forma, pues no es difuso, sin rebote y no se palpan masas ni visceromegalias. El resto de la exploración física viene a ser sin alteraciones, por lo que se propone los siguientes diagnósticos diferenciales. Entre los posibles diagnósticos a descartar también se puede encontrar la úlcera péptica perforada, la apendicitis aguda, también ¿Por qué una úlcera péptica obstrucción. perforada? Esto debido al dolor, doctor, pero igual forma hay que tener en cuenta que la úlcera péptica es de tipo... Sí, doctor. Pero De forma el dolor no general, corresponde a úlcera péptica. Dolor cólico, mm, presencial. sí, doctor, es de tipo ardor, sería en el caso de la úlcera péptica. Y de igual Ya, forma también la hemorragia se podría presentar. la apendicitis aguda es un dolor en 2 tiempos, localizado en costilla derecha, con angina, calma.
Sí, doctor. De igual forma también por el dolor y Obstrucción intestinal la tras septo. evolución. Cólico renal también va. Ya, sigue. Bueno, sí, doctor. De igual forma mencionarlo, ya que en el artículo también nos mencionaba que es importante tenerlo en cuenta ante la presencia de un paciente que quizá ingresa a emergencia y todavía nosotros desconocemos en cuanto al examen físico también. Entonces es por ello que se realiza también los estudios de laboratorio, en el cual se solicita un hemograma, como también un perfil hepático. Y en el hemograma se encuentra leucocitosis y en el perfil hepático se encuentra el incremento de las bilirrubinas, como también de la fosfatasa alcalina. Esto de igual forma teniendo en cuenta los valores normales, ¿no? Entonces, el resto se encontraba dentro de los límites normales. Es por ello que se solicita un estudio por imagen y se solicita un ultrasonido de emergencia, lo cual nos proporciona pues la imagen que observamos aquí. Viene a ser el ultrasonido con escala de grises con transductor convexo y encontramos aquí un lito de la vesícula que nos da una sombra posterior, una sombra acústica posterior que observamos también en esta imagen y pues también un engrosamiento como también un edema de la pared de la vesícula. Entonces, de esta forma es que se confirma el diagnóstico de colecicitis crónica litiásica y se decide intervenir quirúrgicamente. Le doy el pase a mi compañera para que pueda continuar. Bueno, en la parte del tratamiento nosotros vamos a encontrar de que en esta ocasión se ha encontrado colecistitis producida por un cálculo, ¿no? Entonces, primeramente vamos a tener dentro del tratamiento de la forma farmacológica que se podría hacer una disolución de los cálculos biliares dependiendo, ¿no? En ciertas situaciones, por ejemplo, ¿no? Se podría indicar solamente tratamiento farmacológico en pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico o en aquellos que se están rehusando a la cirugía. Entonces Una vamos a pregunta. tener... ¿Qué tratamiento farmacológico para los cálculos hay? Sí, doctor, le iba a mencionar ahorita. Ya, dale. Sí. Sí, dentro de los tratamientos farmacológicos de elección vamos a tener lo que son los ácidos biliares orales, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos el ácido ursodesoxicólico y el quenodeoxicólico. En los pacientes, como ya mencioné, que estén con alto riesgo quirúrgico o los que se estén rehusando, se les va a indicar este fármaco, en este caso, por 1 o 2 años. Luego vamos a tener de que como tenemos una inflamación, también se va a hacer uso de lo que son AINES, ¿no? Entonces tenemos en los pacientes con cólicos biliares se va a recomendar la administración de AINES para prevenir la aparición de colecistitis aguda, ¿no? También tenemos de que en otros pacientes para el manejo del dolor se puede hacer uso de narcóticos como la meperidina, ¿no? También tenemos lo que son los fármacos de elección de lo que son los antibióticos. La elección de un antibiótico va a depender de la localización del germen, también del antibiograma, ¿no? Luego vamos a tener de que también va a depender de la gravedad de la colecistitis aguda. También para lo que es el tema de los antibióticos, tenemos que medir lo que es la falla renal, ¿no? En este caso la dosis tenemos que regularlo, ¿no? En los pacientes que tengan algún tipo de falla renal. Luego vamos a tener dentro del tratamiento quirúrgico, podemos hacer uso de varias formas, ¿no? Ahí, como mencioné, puede optarse por una CEPRE o por una cirugía. En los pacientes, ¿no? Podemos encontrar varios factores que nos pueden... ¿Sí, doctor? No, te escucho. Ojo, la CEPRE no es para la colecitis aguda, la CEPRE es para limpiar vía biliar, para Sí, sacar doctor. coledocolitiasis. Ya. Y por si acaso también, chicos, acuérdense, el tratamiento con ácidos biliares de 1 a 2 años es cierto. Ojo, en la triada pues está alterada las auxiliares, colesterol y la lecitina. Pero el problema de uso de ácidos biliares 2 o 3 años es la patología per se que va a producir estos ácidos. ¿Qué cosa? Insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Entonces, solamente utilizamos nosotros para abuelitos, viejitos, pero su riesgo quirúrgico es muy alto, ¿no? Pero para personas jóvenes el mejor tratamiento es quirúrgico. Y así, sí, está bien, estamos bien. En este caso, como mencioné, la paciente presenta un cálculo y esta es la causa de la inflamación. En este caso se podría optar por una CEPRE o una cirugía, pero ¿de qué va a depender la elección? Vamos a tener lo siguiente, ¿no?
de los siguientes predictores. Vamos a tener que se puede dividir en lo que son una presentación que está muy fuerte o moderada, o se podría decir que está leve, moderado, severo, ¿no? La presentación clínica. Entonces tenemos lo que es en el muy fuerte o una presentación muy fuerte, no muy severa. Vamos a tener que el cálculo va a ser evidenciado por la cámara ecográfica, o vamos a tener de que la bilirrubina va a ser mayor de 4 miligramos por decilitro. Luego tenemos de que en otro paciente no podría encontrarse la dilatación de los conductos biliares en la ecografía a más de 6 milímetros, o el nivel de bilirrubina va a estar entre 1.8 y 4 miligramos, ¿no?, por decilitro. Luego tenemos en los moderados cuando los exámenes bioquímicos son anormales, pero vamos a encontrar de que es menos, ¿no?, la diferencia, y vamos a tener una presentación de pancreatitis biliar y va a ser edad mayor de 55 años. Entonces, en los pacientes que se opta para hacer una CEPRE, es los pacientes que presentan alto riesgo, y en ellos se va a hacer la extracción, ¿no?, del cálculo mediante esta técnica. Luego tenemos en lo que son los riesgos intermedios, se va a optar también lo que es la parte quirúrgica, o también se podría optar por una colecistectomía laparoscópica. Y en los de bajo riesgo se va a hacer la colecistectomía, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de lo que es la colecistectomía, la coledocolitiasis puede optarse, ¿no?, como mencioné, por la colecistectomía. En este caso, No, los pacientes pueden... espérate. La coledocolitiasis. Repite lo último que has dicho, no te escuché bien. En este caso, si la paciente estuviera... ¿Sí, doctor? No, sí. Creo que estoy ahorita Bueno, en UTI, por eso escuchas muchas cosas. Ya, sigue. sí, doctor. Bueno, en este caso, si la paciente presentara la coledocolitiasis, también se optaría por una colecistectomía, ¿no? Pero va a depender de la presentación. Si la paciente presenta coledocolitiasis, cálculo en la vía biliar, no vas a hacer colecistectomía, porque colecistectomía es sacar la vesícula. Yo te puedo entender, con otra palabra sería exploración de vías biliares. Ok, doctor. Entonces se puede optar por esta técnica dependiendo, ¿no? Acá, por ejemplo, mencionamos que la primera elección es la CEPRE, ¿no? En este caso. Luego La se CEPRE es para podría... limpiar la vía biliar. Claro, Y luego ya sacas el cálculo, extraes la vesícula con su cálculo vía laparoscópica. Ya, bueno, en este caso tenemos la colecistectomía, como mencionó el doctor, de la forma laparotomía o de la laparoscopía. Vamos a tener que en la laparoscopía puede ser requerida, ¿no? Se puede optar por este tipo porque tiene una rápida recuperación, tiene menor estancia hospitalaria y también reduce costos de tratamiento, y por eso se opta por una laparoscopía. Pero vamos a tener ciertos casos en los que sí se puede y no se puede optar por ella, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el grado 1 leve, se va a optar por una colecistectomía temprana por la laparoscopía, y va a ser el tratamiento de primera elección. Luego tenemos un grado moderado o grado 2, donde se opta por una colecistectomía temprana por la laparoscopía como primera elección, pero va a depender de la técnica del cirujano y de su experiencia, ¿no? En el grado 3 o grado grave, vamos a tener que el manejo va a ser de forma urgente por falla orgánica, y el tratamiento va a ser de la inflamación local, ¿no? También del drenaje de la vesícula, y se va a realizar la colecistectomía, ¿no? Sigue, te escucho. Sí, doctor. Bueno, una de las complicaciones también de lo que es la colecistectomía de forma abierta es de que la paciente pueda presentar infecciones o pueda tener hemorragias o atelectasias. También vamos a tener que hay otros factores que dificultan la realización de la colecistectomía laparoscópica, ¿no? Como es el sexo masculino, una cirugía abdominal previa, o presentar antecedentes de ictericia o alguna infección de forma grave, ¿no? Ya. ¿De qué año es tu artículo? ¿Aló?
¿Aló? Sí, doctor, es del 11 de febrero del 2023. ¿De ese año este artículo? ¿Aló? ¿Aló? Doctor, ¿me escucha? Sí, no, de ese año este artículo recién. Sí, doctor. Porque, o sea, lo que pasa, es un bonito artículo para revisar, para discutir. Lo que pasa es que la parotomía exploratoria como tal en pacientes críticos, entre hacer una laparoscopía y una laparotomía, hay muchas diferencias. Por ejemplo, la laparoscopía te permite una fácil recuperación y todo lo demás. Y en pacientes críticos, hacer una laparotomía, o sea, partir o abrirlo al paciente, tiene muchos problemas en el postoperatorio. Eh, este artículo, por favor, me lo pasas por WhatsApp, ¿ya? Sí, doctor, está bien. Ya, chicos. ¿Alguien más le falta exponer? Chicos, ¿alguien más le falta exponer? No, doctor, solamente son 6 los que han salido sorteados para los 3 casos clínicos. Solo han expuesto 5, un compañero no ha expuesto. Sí, al compañero, o si expone en otro tema, en otro lugar, o si es que no logra exponer, le dice que se comunique conmigo para mandarle un trabajo, ¿ya? Ya, chicos, Ya, cuídense bastante. Voy a continuar acá en terapia intensiva. Cuídense, hasta luego. gracias, doctor. Doctor.